Lo que os voy a contar hoy tiene a las redes completamente revolucionadas. Y es que después de meses, de sonrisas forzadas, de silencios incómodos y de negaciones constantes, por fin ha estallado todo. María Patiño, Kiko Matamoros, Inés Hernández y Aitor Albizúa han dejado de fingir. Se acabó la comedia. Y lo que ha salido a la luz en estas últimas horas de Nochevieja es absolutamente demoledor. Pero vayamos por partes, antes de empezar con esto que va a revolucionar todo lo que creíais saber. Si aún no estás suscrito al canal, dale al botón de suscripción porque aquí vas a enterarte de todo lo que no se cuenta en otros sitios. Porque esto tiene más capas que una cebolla y cada una escuece más que la anterior. El secreto que todos negaban. Durante meses, desde este canal y desde otros medios cercanos al corazón, se venía hablando de un ambiente enrarecido en la familia de la tele. Mal rollo, tensiones, gestos que no engañaban. Pero claro, como siempre pasa en estos casos, salían todos a desmentirlo. No, si nos llevamos fenomenal, las redes mienten, somos un equipazo. Ya sabéis, el discurso de siempre cuando hay que vender la moto. Y quédate hasta el final, porque vamos a mostrar una imagen que nadie había visto hasta ahora y que lo cambia absolutamente todo. Pues bien, según fuentes muy cercanas al programa, la realidad era completamente distinta. Y no es que lo digamos nosotros ahora, es que ellos mismos lo han confirmado. En la última emisión de año, con las copas ya por medio y las lenguas más sueltas de lo habitual, se ha destapado todo. María Patiño y Kiko Matamoros han tenido una conversación en directo que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Y Aitor Albizúa e Inés Hernández, presentando las campanadas, han lanzado un dardo envenenado que todavía está resonando en los pasillos de televisión española. La envidia que lo cambió todo. Porque, vamos a ver, ¿qué ha pasado realmente aquí? Pues según comentan personas muy cercanas a la producción, todo viene de una cuestión de egos. Y cuando digo egos, me refiero a egos con mayúsculas. María Patiño, según estas mismas fuentes, se veía a sí misma como la presentadora estrella del formato. Ella, que venía de años en Telecinco, del éxito de Sálvame, con un nombre consolidado en el corazón español, pensaba que estaba por encima del resto. Compartía plató con Inés Hernández y Aitor Albizúa, sí, pero en su cabeza no estaban al mismo nivel. Y aquí es donde la cosa se tuerce. Porque resulta que la familia de la tele no ha tenido la continuidad esperada. El proyecto, ese que iba a ser el gran bombazo de RTVE, se quedó en 6 semanas. 6 semanas que, según palabras textuales de Aitor Albizúa en Nochevieja, fueron un buen mojón. Así, con todas las letras. Un mojón. Pero claro, mientras María Patiño ha salido del ente público sin proyecto claro a la vista, Aitor e Inés siguen ahí, presentando las campanadas, con contratos vigentes, con presencia continuada junto a nombres como Carlota Corredera. ¿Y eso cómo se lleva? Mal. Muy mal. Las palabras que lo confirmaron todo. En esa conversación entre María Patiño y Kiko Matamoros, que parecía empezar como una broma, se han dicho cosas muy gordas. Muy gordas. Como yo ya no tengo a Inés y Kiko tampoco está, pago yo el pato, suelta María Patiño. Y ojo con esa frase, porque ahí está reconociendo abiertamente que había conflicto con Inés. Ese conflicto que durante meses se negó, ese mal rollo que se decía que era inventado por las redes, pues resulta que era real. Realísimo. Y no solo eso. Cuando le preguntan por qué no estuvo en el cumpleaños de Belén Esteban, su supuesta mejor amiga, su única amiga según ella misma ha declarado en múltiples ocasiones, María tiene que dar explicaciones. ¿Y cuál es la razón? Inés Hernández. Porque Inés sí estuvo en ese cumpleaños. Porque Belén, con esa capacidad que tiene de hacerse amiga de cualquiera en tiempo récord, se había hecho muy cercana a Inés durante el rodaje de La familia de la tele. Imaginaos la escena, María Patiño, que presume de su amistad inquebrantable con Belén Esteban, no va al cumpleaños de su amiga porque va a estar Inés Hernández. Eso no es un desencuentro puntual. Eso es guerra declarada. El dardo envenenado de las campanadas. Pero si pensáis que lo de María y Kiko fue fuerte, esperad a escuchar lo que pasó en las campanadas. Porque Aitor Albizúa, con Inés Hernández a su lado, decidió que era el momento perfecto para lanzar su mensaje. Y vaya si lo lanzó. Cuando les preguntaron por la familia de la tele, Aitor no se cortó un pelo, fue un éxito rotundo de 6 semanas. Fue un buen mojón de mes y medio. Pero, ¿quién no ha tenido un buen mojón en su vida? Un mojón. Así calificó públicamente, en directo, en las campanadas de Televisión Española, el programa que compartió con María Patiño y Kiko Matamoros. Y luego, para rematarlo, añade, de los errores hay que aprender. ¿Errores? ¿Qué errores? ¿Se refiere a los compañeros? ¿Al formato? ¿A la producción?
Según comentan en los círculos más cercanos a estos presentadores, ese mensaje iba con dedicatoria. Y la dedicatoria tenía nombres y apellidos, los de los colaboradores de Sálvame que participaron en el proyecto. El desprecio mutuo que nadie escondía ya. Porque aquí hay que decir una cosa muy clara, el desprecio era mutuo. Absolutamente mutuo. Por un lado, María Patiño consideraba, según estas fuentes, que Aitor e Inés no estaban a su altura profesional. Que ella venía de un programa mítico, de años de éxito, de audiencias millonarias. Y que ellos eran presentadores más discretos, sin ese peso mediático. Pero por otro lado, Aitor e Inés pensaban que lo de Sálvame era telebasura en estado puro. Un mojón, como lo han definido ahora públicamente. Ellos se veían como periodistas, como profesionales de la televisión pública, con otro tipo de ética y de formato. Y miraban por encima del hombro a los colaboradores del corazón que llegaban desde Telecinco. Este choque era inevitable. Dos mundos, dos formas de entender la televisión, dos egos enfrentados. Y todo eso concentrado en un plató durante 6 semanas. La bomba estaba ahí, solo hacía falta que alguien encendiera la mecha. Los detalles que no engañaban. Y es que si uno repasa las últimas semanas, los detalles estaban ahí. Pequeños gestos, silencios incómodos, publicaciones en redes que decían mucho sin decir nada. Por ejemplo, después del programa de Nochevieja donde salió todo esto, María Patiño no ha publicado absolutamente nada en sus redes sociales sobre el tema. Silencio total. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Cuando alguien del mundo del corazón se queda en silencio después de un conflicto público, o bien está preparando la contraofensiva, o bien sabe que cualquier cosa que diga va a empeorar más la situación. Kiko Matamoros, por su parte, tampoco ha querido añadir leña al fuego. Él, que normalmente no se calla nada, ha optado por la discreción. Y eso, viniendo de Kiko, es casi más significativo que 1000 declaraciones. Inés Hernández y Aitor Albizúa, después de soltar la bomba en las campanadas, han seguido con su programación habitual en RTVE como si nada hubiera pasado. Profesionales, sonrientes, sin dar más detalles. Pero el mensaje ya estaba lanzado. Y el mensaje era claro, nosotros seguimos aquí, vosotros no. La teoría de la envidia. Ahora bien, hay que preguntarse, ¿por qué María Patiño ha reaccionado así? Porque según varias voces del sector, aquí hay un componente muy importante de envidia profesional. Pensadlo bien, María sale de Telecinco después de años de éxito, llega a Televisión Española con la familia de la tele pensando que va a ser su gran plataforma de reinvención, su regreso triunfal, y resulta que el programa no cuaja. 6 semanas y fuera. Mientras tanto, Aitor e Inés, a quienes ella consideraba por debajo de su nivel, siguen con contratos en RTVE, presentan las campanadas, tienen continuidad. ¿Cómo se digiere eso? Mal. Malísimo. Y luego está el tema de Belén Esteban. Porque Belén, la gran amiga, se ha hecho súper cercana a Inés durante el rodaje. Tanto que la invita a su cumpleaños. Y María, que ve cómo su amiga conecta con alguien a quien ella desprecia profesionalmente, decide no ir. Prefiere perderse el cumpleaños de su mejor amiga antes que compartir espacio con Inés Hernández. Eso es orgullo. O envidia. O las dos cosas mezcladas. Lo que dicen los que saben. Porque aquí hay que escuchar también a las voces que conocen el funcionamiento interno de estos programas. Y lo que cuentan es demoledor. Según personas que trabajaron en la familia de la tele, el ambiente en el plató era extremadamente tenso. Había días en que María Patiño llegaba, se dirigía directamente a maquillaje, hacía el programa y se iba sin apenas cruzar palabra con Inés o con Aitor. Cero química. Cero compañerismo. Los equipos de producción, según estas mismas fuentes, tenían que hacer auténticos malabarismos para que no coincidieran en camerinos o en pasillos. Se organizaban los ensayos en horarios diferentes, se coordinaban las entradas y salidas, todo para evitar enfrentamientos directos. Y en las reuniones de guión, cuentan, había continuos desacuerdos sobre cómo enfocar los temas. María quería más corazón, más polémica, más Sálvame. Aitor e Inés apostaban por un tono más informativo, más comedido, más acorde con lo que ellos consideraban que debía ser la televisión pública. Dos visiones irreconciliables. Y el resultado fue ese mojón del que habla Aitor. Un programa sin personalidad definida, atrapado entre dos mundos que no lograban fusionarse. Las consecuencias que vienen. Y ahora, ¿qué va a pasar? Porque esto no se queda aquí. Esto acaba de empezar. Por un lado, María Patiño tiene que decidir si responde públicamente o si opta por el silencio estratégico. Si responde, corre el riesgo de alimentar aún más la polémica y de quedar como la resentida. Si calla,
Puede parecer que acepta la versión de Aitor e Inés, que confirma que el problema era ella. Por otro lado, están las cadenas. Telecinco, que ya no cuenta con María en su parrilla, estará observando muy de cerca cómo evoluciona esto. Porque si hay algo que le gusta a Telecinco es el conflicto, el enfrentamiento, la bronca en directo. Y esto tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebrón de temporadas. RTVE, por su parte, tiene que gestionar la imagen de Aitor e Inés. Porque una cosa es tener razón en privado y otra muy distinta es llamar mojón en las campanadas a un programa de tu propia cadena. Eso no sienta bien en los despachos de arriba. Y luego está el tema de Belén Esteban. Porque Belén, que es lista como ella sola, sabe que está en medio de este fuego cruzado. Su amistad con María es de años, pero su buena relación con Inés es real y pública. ¿Tomará partido? ¿Intentará mediar? ¿O se mantendrá al margen? Los rumores que empiezan a circular. Y claro, cuando hay un escándalo de estas características, empiezan a circular todo tipo de rumores. Algunos con más fundamento, otros con menos, pero todos alimentando la máquina del chismorreo. Se dice, y ojo porque esto no está confirmado, que María Patiño habría intentado vetar la presencia de Inés Hernández en algunos eventos del sector. Según comentan en círculos cercanos a productoras de televisión, habría puesto como condición para participar en determinados proyectos que Inés no estuviera presente. Si eso es cierto, estaríamos hablando de un nivel de conflicto muy superior al de simples diferencias profesionales. También se comenta que hubo una discusión muy fuerte entre María y Aitor durante una pausa publicitaria de La Familia de la Tele. Una discusión que no llegó a emitirse, obviamente, pero que fue presenciada por todo el equipo técnico. Al parecer, María le echó en cara a Aitor que no sabía llevar un programa, que no tenía gancho con la audiencia. Y Aitor le respondió que ella confundía el corazón con el espectáculo de baja estofa. Palabras mayores. Y hay otro rumor, este más delicado todavía, que habla de que María intentó conseguir que no renovaran el contrato de Inés en RTVE, que habló con directivos, que movió hilos, que hizo lo posible para que su supuesta rival saliera de la cadena. Pero no solo no lo consiguió, sino que fue ella la que se quedó sin proyecto de continuidad. Irónico, cuando menos. El papel de las redes sociales. Y en todo esto, las redes sociales están jugando un papel fundamental. Porque esto no es solo una guerra entre personas, es una guerra de percepciones, de imagen pública, de quien queda mejor o peor ante la audiencia. En Twitter, por ejemplo, el hashtag #La Familia de la Tele ha sido trending topic durante horas después de lo ocurrido en Nochevieja. Y los comentarios están divididos, prácticamente al 50%. Por un lado, están los que defienden a María Patiño. Sus seguidores, muchos de ellos fans de Sálvame, consideran que ella es una profesional contrastada, con años de experiencia, y que Aitor e Inés son unos envidiosos que no soportaban trabajar con alguien que les hacía sombra. Por otro lado, están los que apoyan a Aitor e Inés. Estos argumentan que María llegó a RTVE con actitud de diva, mirando por encima del hombro a compañeros que llevaban años trabajando en la casa, y que su ego fue el verdadero problema del programa. Y luego está el tercer grupo, quizá el más numeroso, los que disfrutan del espectáculo. Los que no toman partido, pero que están encantados viendo cómo se tiran los trastos a la cabeza. Porque al final, esto es lo que el público del corazón quiere: conflicto, enfrentamiento, drama. El factor Kiko Matamoros. No podemos olvidarnos de Kiko Matamoros en toda esta historia. Porque Kiko estuvo también en La Familia de la Tele, fue testigo directo de todo lo que pasó, y en esa conversación de Nochevieja con María Patiño dijo cosas muy interesantes. Kiko, que es un tipo que no se corta un pelo habitualmente, optó por un tono más conciliador en esta ocasión. Pero dejó caer varias perlas. Por ejemplo, cuando habló de que en La Familia de la Tele hubo muy mal rollo con los presentadores. Esa frase, dicha así, en plural, indica que el conflicto no era solo entre María e Inés, sino que había más frentes abiertos. Según fuentes cercanas a Kiko, él intentó en varias ocasiones hacer de mediador, de puente entre las dos partes. Pero se dio cuenta de que era imposible. Las posturas estaban demasiado alejadas, los egos demasiado inflados, las diferencias demasiado marcadas. Y Kiko, que tiene un olfato especial para detectar cuando una situación no tiene arreglo, decidió apartarse del conflicto. No posicionarse claramente con ninguna de las partes, no alimentar más el fuego. Una estrategia inteligente, la verdad, porque le permite mantener relaciones con todos y no quemarse con nadie. Los proyectos futuros en el aire. Pero más allá del conflicto personal, lo que está en juego aquí son proyectos profesionales. Carreras enteras que pueden verse afectadas por cómo evolucione esta situación. María Patiño, según se comenta en el sector,
tenía varias propuestas sobre la mesa antes de que estallara todo esto. Proyectos en plataformas digitales, posibles colaboraciones con productoras independientes, incluso alguna oferta para volver a Telecinco. Pero ahora, con esta imagen de conflictiva, de persona con la que es difícil trabajar, esas propuestas podrían enfriarse. Porque en televisión, como en cualquier otro sector, la reputación es fundamental. Y si se extiende la idea de que trabajar con María Patiño significa problemas con otros compañeros, tensiones en el plató, mal ambiente laboral, pues las productoras se lo van a pensar 2 veces antes de contratarla. Aitor Albizúa e Inés Hernández, por su parte, parecen estar en una posición más sólida. Siguen en RTVE, tienen la confianza de la cadena, han demostrado que pueden llevar programas importantes como Las Campanadas. Pero cuidado, porque esa declaración de mojón puede tener consecuencias. Porque si bien es cierto que han quedado como los que dicen la verdad, también han quedado como los que hablan mal de sus propios compañeros y de los proyectos de su propia cadena. Lo que no se ha contado hasta ahora. Y ahora viene lo gordo. Porque hay detalles de todo esto que no han salido todavía a la luz. Información que personas muy cercanas a los protagonistas conocen, pero que no se ha hecho pública. Por ejemplo, se dice que durante el rodaje de La Familia de la Tele hubo un episodio muy desagradable en el que María Patiño se negó a compartir coche con Inés Hernández para ir a una grabación externa. La producción había organizado que fueran juntas por temas logísticos, pero María, según estas fuentes, puso el grito en el cielo y exigió un vehículo propio. Al final hubo que reorganizar todo el desplazamiento, con el consiguiente retraso y el enfado del equipo. También se cuenta que en una comida de equipo, organizada para mejorar el ambiente, María e Inés apenas se dirigieron la palabra. Se sentaron en extremos opuestos de la mesa, comieron en silencio, y se fueron cada una por su lado en cuanto terminó el postre. Los compañeros que estaban allí comentaron después lo incómoda que fue esa situación. Y hay otro detalle, este más reciente, que tiene que ver con los mensajes privados. Al parecer, después de que Aitor soltara lo del mojón en Las Campanadas, María habría enviado mensajes a varias personas del sector para dar su versión de los hechos. Mensajes en los que, según quienes los han recibido, carga duramente contra Aitor e Inés, acusándoles de ser unos profesionales mediocres que tuvieron suerte de trabajar con ella. La imagen que quedará. Porque al final, de todo esto va a quedar una imagen. Una percepción pública de quien tenía razón, quién era el problema, quién se comportó mejor o peor. Y esa imagen, en el mundo de la televisión, es lo que marca el futuro profesional. Es lo que determina si recibes ofertas o no, si las cadenas confían en ti o te ven como un riesgo. María Patiño corre el peligro de quedar como la diva conflictiva, la que no supo adaptarse a un nuevo entorno, la que sus egos impedían trabajar en equipo. Y esa imagen, si se consolida, puede ser demoledora para su carrera. Aitor e Inés pueden quedar como los profesionales serios, los que aguantaron a la diva de Telecinco, los que mantuvieron la compostura pese a todo. Pero también pueden quedar como los envidiosos, los que no soportaban el talento de una figura más mediática. La batalla de las percepciones está servida. Y lo interesante es que esta batalla no se libra solo en los platós de televisión, sino en redes sociales, en los mentideros del sector, en las conversaciones privadas entre profesionales. El precedente que esto sienta. Y hay que hablar también del precedente que esto sienta para futuros proyectos. Porque La Familia de la Tele no es el primer programa que intenta mezclar perfiles de televisión pública con rostros del corazón de cadenas privadas. Y probablemente no será el último. Pero lo que ha pasado aquí es una lección muy clara: juntar dos mundos tan diferentes, dos formas tan distintas de entender la televisión, sin un trabajo previo de cohesión del equipo, sin establecer líneas claras de respeto y profesionalidad, es una receta para el desastre. Las productoras y las cadenas van a pensárselo mucho antes de volver a intentar este tipo de experimentos. Y si lo hacen, tendrán que ser mucho más cuidadosas con la selección del equipo, con la gestión de egos, con la mediación de conflictos. Porque al final, por mucho talento que haya, por muchos nombres importantes que se junten en un plató, si no hay química, si no hay respeto, si no hay un objetivo común, el proyecto está condenado al fracaso. Lo que vendrá en los próximos días. Y ahora toca esperar. Esperar a ver si María Patiño decide dar una entrevista en algún medio para contar su versión. Esperar a ver si Aitor e Inés añaden algo más o si prefieren dejar las cosas como están. Esperar a ver si Kiko Matamoros, que siempre tiene algo que decir, suelta alguna bomba más. Los próximos días van a ser cruciales. Porque en el mundo del corazón, el silencio nunca dura mucho. Siempre hay alguien que necesita contar su verdad, alguien que quiere limpiar su imagen, alguien que no puede resistirse a echar más leña al fuego. Y las revistas, los programas de televisión, los portales digitales, todos estarán atentos a cualquier movimiento.
a cualquier publicación en redes, a cualquier declaración, a cualquier gesto que pueda interpretarse como una continuación de este conflicto. Porque esto vende. Esto genera audiencia. Esto es lo que el público quiere ver. Y mientras haya interés, habrá contenido. La reflexión final. Al final, lo que tenemos aquí es una historia tan vieja como la televisión misma, egos enfrentados, envidias profesionales, diferencias irreconciliables. Lo de siempre, vamos. Pero con nombres y apellidos concretos, con caras conocidas, con una repercusión mediática importante. Y lo curioso es que todos los implicados son profesionales con años de experiencia. No estamos hablando de novatos que no saben gestionar un conflicto. Estamos hablando de personas que llevan décadas en este mundo, que conocen perfectamente cómo funcionan las dinámicas de los platós, cómo gestionar las tensiones. Y aún así, no han sido capaces de llevarse bien. O no han querido. Que quizá es peor. Porque al final, trabajar en televisión es trabajar en equipo. Y si no hay equipo, si cada uno va a lo suyo, si los egos están por encima del proyecto común, el fracaso está garantizado. La familia de la tele tenía potencial. Tenía nombres, tenía una cadena importante detrás, tenía medios. Pero faltó lo más importante, un equipo cohesionado. Y sin eso, no hay proyecto que funcione. Y ahora sí, como os prometí al principio, os voy a hablar de esa imagen que nadie había visto hasta ahora. Esa imagen que se ha filtrado en las últimas horas y que confirma todo lo que os he contado. Es una foto del camerino, tomada durante uno de los programas de la familia de la tele. En ella se ve claramente como María Patiño está en un extremo, sola, mirando el móvil, mientras que Inés y Aitor están en el otro extremo, charlando entre ellos. Entre medios, varios metros de distancia. Nadie interactúa con nadie. Cero contacto visual. La imagen perfecta de un equipo roto. El contexto familiar, Leonor y Sofía. Y en medio de todo esto, no podemos olvidarnos de las hijas. Leonor y Sofía. Porque, según algunos comentaristas, Leonor está empezando a mostrar ciertos gestos que recuerdan a los de su madre. Ese supuesto desplante a la abuela Sofía del que tanto se ha hablado, ¿es casualidad? Hay quien dice que Leonor simplemente está en plena adolescencia, y que los adolescentes a veces son cortantes, distantes. Es parte de la edad. Pero otros sugieren que está replicando patrones de comportamiento que ha visto en casa. Que si tu madre tiene una relación tensa con tu abuela, tú, de forma inconsciente, terminas adoptando esa misma actitud. Y eso, si es cierto, es preocupante. Porque Leonor va a ser reina. Y va a necesitar tener buenas relaciones con toda la familia. No puede permitirse el lujo de tener enemistades internas. ¿Y la reina Sofía? Ah, la reina Sofía. La gran damnificada de toda esta historia. Porque, si hacemos balance, doña Sofía ha quedado en un segundo plano. Y no precisamente por voluntad propia. Se ha hablado mucho de la relación entre Sofía y Leticia. Y, seamos sinceros, no parece que sea precisamente fluida. Hay distancia. Hay frialdad. Y se nota. Doña Sofía, que fue reina durante décadas, que tiene una experiencia brutal en estos temas, que podría ser un apoyo fundamental para Leticia, está apartada. No se la ve en muchos actos. Y cuando aparece, la tensión se puede cortar con un cuchillo. ¿Quién tiene la culpa? No lo sabemos. A lo mejor son las dos. A lo mejor ninguna. Pero el resultado es que la familia real está dividida. Y eso nunca es bueno. El papel de los medios. Y aquí tenemos que hacer autocrítica. Porque los medios, y este canal incluido, también tenemos nuestra parte de responsabilidad en todo esto. ¿Estamos magnificando cada gesto? Probablemente. ¿Estamos buscando escándalos donde no los hay? A veces, sí. ¿Estamos alimentando una narrativa que puede ser injusta? Es posible. Pero también es cierto que la gente quiere saber. La monarquía es una institución pública, mantenida con dinero público. Y los ciudadanos tienen derecho a cuestionar, a opinar, a exigir transparencia. Así que, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar sin cruzar la línea del respeto? Es un debate complicado. Y no tiene una respuesta fácil. Lo que vendrá. Porque esto no ha terminado. Ni mucho menos. Este audio va a seguir circulando. Van a aparecer más testimonios. Van a surgir más debates. Y, antes o después, desde Zarzuela tendrán que dar algún tipo de respuesta. Puede que sea un comunicado oficial. Puede que sean declaraciones de fuentes cercanas. Puede que simplemente se intensifiquen los actos públicos de Leticia para demostrar que todo está bien. O puede que no pase nada. Que todo esto se diluya en el mar de noticias que nos inundan cada día.
y que dentro de un mes nadie se acuerde de este audio. Pero lo que está claro es que hay un problema de imagen. Y los problemas de imagen, en la monarquía, son muy peligrosos. La imagen prometida. Y ahora, como os prometimos al principio, vamos a hablar de esa imagen que está circulando en privado. No la vamos a mostrar aquí, porque no tenemos autorización para hacerlo. Pero sí os podemos contar que existe, y que refuerza todo lo que hemos estado comentando. Es una fotografía tomada en un acto oficial. En primer plano, Felipe VI, sonriente, hablando con varios invitados. Y al fondo, ligeramente desenfocada pero perfectamente reconocible, Leticia, sola, apartada, con una expresión que no deja lugar a dudas. La foto ha circulado por grupos privados de WhatsApp. Y, según las personas que la han visto, es demoledora. Porque no hay forma de malinterpretarla. No hay forma de justificarla. Simplemente es lo que es, una mujer que no quiere estar ahí.